grabar nuestra clase. Bueno, entonces, bueno, al menos si han escuchado lo que les he dicho, ¿verdad? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a revisar el caso que les comentaba. Sería el caso en que las raíces de la ecuación característica pues resultan ser las mismas. Entonces, la situación que tendríamos en ese caso es que no tenemos dos soluciones. Recuerden que el principio de superposición, que vamos a estar haciendo referencia a él en todo este proceso, el principio de superposición nos dice, si tienes dos soluciones que son suficientemente buenas, que ya habíamos dicho, vamos a describir ese término con precisión, terminando esto, si tenemos dos soluciones suficientemente buenas, entonces podemos escribir una solución general. O, dicho de otra forma, la suma de el producto de estas soluciones por una constante es también una solución, ¿sí? Es decir, tomamos cada solución, la multiplicamos por una constante, la sumamos, los resultados los sumamos, y eso es una solución, y va a ser la solución general. Ese es el principio de superposición. Entonces, para aplicarlo necesitamos tener o partir de dos soluciones. Entonces, si para el caso de una ecuación característica solo podemos encontrar una solución porque resulta que las dos soluciones son la misma, son el mismo número, entonces estamos en un problema, porque no tenemos dos soluciones para poder expresar la solución general. Esa es la situación. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Recordemos que estamos buscando pues, resolver una ecuación de este estilo. A y' más by' más cy igual a 0. Es una ecuación homogénea, es lineal, de segundo orden y los coeficientes son constantes. En ese caso, habíamos dicho, pues la ecuación característica se va a escribir de esta manera. Ok, entonces supongamos que nuestras dos raíces son R1, vamos a darle un valor R, y R2, que es también igual a R. Entonces, este sería nuestro tercer caso. Resulta que ambas raíces son iguales, tienen un valor determinado. Y como les comentaba, pues habíamos dicho que las soluciones se iban a escribir de la forma E a la RT. Entonces, como en este caso, tanto R1 como R2 son el mismo valor, vamos a llamarle R, pues resulta que pues tenemos dos ecuaciones que son la misma. Y1 es igual a E a la RT y Y2 es igual a E a la RT. Así que estas dos soluciones no serían suficientemente buenas, simple y sencillamente porque son la misma. ¿Cómo le hacemos para encontrar entonces la solución general si solo tenemos una solución en realidad? Profe, creo que no Sí. se compartió mi pantalla. Muy importante. Gracias. Ahí está. Gracias por avisar. Bueno, entonces ahora sí, ya vimos de qué estaba yo hablando. Aquí está nuestra ecuación característica. Estamos hablando de este caso, R1 y R2 son lo mismo, es decir, R. Así que Y1 y Y2 serían E a la RT, es la misma solución. Bueno, entonces, previo a determinar una segunda solución,
para que podamos entonces escribir la solución general, vamos a recordar que mediante el uso de nuestra ecuación general de segundo orden, de manera general, pues la escribimos en términos de los coeficientes, ¿verdad? Y esto todo el mundo se la sabe. No sé por qué, pero es una de las fórmulas que todo el mundo sí se aprende. Ok, entonces estamos hablando del caso en el que R1 y R2 son iguales. ¿Qué condición tendría que cumplirse en esta fórmula para que nos resulten números iguales? Bueno, pues vemos que la única condición que pudiera cumplirse es que este término, el radical, sea 0. Si eso es 0, si la raíz de b cuadrada menos 4ac es igual a 0, entonces nuestra fórmula para calcular las dos raíces se reduce a menos b sobre 2a. Y como aquí no hay un más menos algo, eso implica que R1 y R2 serían lo mismo. ¿Ok? No hay diferencia. Así que en el caso en el que la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac es igual a 0, vamos a tener la situación de que las raíces son iguales. De hecho, podemos extraer o elevar al cuadrado ambos lados y en sí la condición sería esta, que b cuadrada menos 4ac sea igual a 0. Así que siempre que se cumpla esto, las raíces de nuestra ecuación característica van a ser 0. ¿Sí? Entonces, si hacemos b cuadrada menos 4ac de esta ecuación característica, sabemos que vamos a tener el caso de coeficientes, de raíces iguales o raíces dobles, como se dice en inglés. Double roots o repeat roots. Bueno, entonces, partiendo de esto, simplemente lo queremos dejar así establecido porque esto lo vamos a utilizar. ¿Sí? Estamos hablando en el caso de una ecuación en el que se cumple esta condición. Bueno, entonces vamos a escribir nuestras soluciones. Nuestra primera solución, ya habíamos dicho, vamos a llamarle Y1, sería E a la R. Y1 es E a la RT. Y R en este caso, pues la tomamos de esta expresión. La R1, aquí vamos a ponerle R1. Pues simplemente sería E a la menos B sobre 2A por T. Esa es nuestra primera solución. Ahora, ¿cómo le hacemos para encontrar una segunda solución? Bueno, vamos a utilizar un truco que ya hemos utilizado previamente. Vamos a decir que un múltiplo de la primera solución también es solución. ¿Sí? Vamos a llamarle a ese factor multiplicante v de t. Vamos a decir que y1 por una función desconocida también es solución. Entonces, eso simplemente lo vamos a suponer. ¿Vale? Eso es algo que vamos a suponer. Bueno, eventualmente va a resultar que nuestra suposición va a ser cierta y va a ser cierta siempre y cuando seamos capaces de encontrar una función b de t tal que al multiplicarla por y1 sea una solución. ¿Y cómo comprobamos que sea una solución? Bueno, tendríamos que reemplazarlo en nuestra ecuación. ¿Sí? Y eso debe ser igual a 0.
Así que vamos a partir de esto, vamos a suponer que Y1 por una función desconocida resulta ser una solución. Si eso es cierto, entonces vamos a reemplazar a Y1 por la expresión que ya teníamos, E a la menos B sobre 2A por T. ¿Sí? Sería el caso más general. Si eso es cierto, entonces esta ecuación A por la segunda derivada de Y más B por la primera derivada de Y2 más C por Y2 debe ser igual a 0. Si yo reemplazo a esta Y2 acá y también calculo su primera derivada y la reemplazo acá y calculo su segunda derivada y la reemplazo acá, eso debe ser igual a 0. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a reemplazar Y2. Necesitamos calcular Y2' y necesitamos calcular Y2'. Los vamos a reemplazar en esta ecuación. Y lo que esperamos es poder encontrar un valor para esta función b de t. Si lo podemos encontrar, entonces simplemente la reemplazamos acá y ya tendríamos nuestra segunda solución. Recuerden que eso estamos haciendo. Tenemos solo una solución. ¿Cómo le hacemos para encontrar una segunda solución? Suponemos que es un múltiplo de la primera solución y tratamos de encontrar la condición que debe de cumplir esa función, es decir, cómo debería ser estar definida esa función. Bueno, entonces para reemplazarlo, pues necesitamos la segunda derivada de Y2, la primera y la segunda derivada de Y2, donde Y2 viene dado por esta expresión. Así que vamos a calcular, bueno, aquí lo voy a reescribir, Y2 es igual a B, ya no le voy a poner el dt para escribir menos. Y2 es esto, así que si Y2 es esta expresión, ¿cuál sería la derivada? Recuerden que B sería una función de t, así que aquí tendríamos la derivada de un producto, ¿sí? Recordamos la regla para derivar el producto, que es la derivada de la primera función por la segunda, así que en este caso está muy fácil, más la primera función por la derivada de la segunda. Y como es una exponencial, pues sabemos que eso es muy fácil. Solo que hay que aplicar la regla de la cadena, hay que multiplicar esto por la derivada del exponente, ¿verdad? Es decir, la derivada de menos b sobre 2a por t. Entonces, menos b sobre 2a es simplemente una constante. Constante por t, su derivada sería la constante. Así que aquí tendríamos multiplicado por menos b sobre 2a. Y bueno, esa es la segunda derivada. Perdón, la primera derivada. Vamos ahora con la segunda derivada. Y la segunda derivada sería, pues, la derivada de la primera derivada, es decir, la derivada de esta cosa. Pues, tenemos acá, nuevamente, en el primer término, pues es un producto, y hay que obtener su derivada, y el segundo término también es un producto, así es que sería un proceso muy similar. Entonces vamos a calcular primero la derivada del primer término, es decir, derivada de este término, que sería la derivada de la primera función, que sería la derivada de b', que sería b', multiplicada por la función, por la segunda función, que en este caso es esta, más la primera, que era b', aquí está la primera, b', por la derivada de esto, que sería algo similar a lo que ya teníamos por acá, que lo voy a... Esto está bien. Así. Menos b sobre 2a por b' por e a la menos b sobre 2a.
por t. Ahí está la derivada del primer término. ¿Sí? Vamos con la derivada del segundo término. En este caso sería derivada de la primera función, que es b'. Estamos derivando ahora este término, ese producto. Derivada de la primera función es b' multiplicada por a. Voy a escribir de una vez este factor. Voy a colocar por acá. Menos b sobre 2a por b' por e a la menos b sobre 2a por t. Ok, más, que en realidad sería un menos. La primera por la derivada de la segunda, que nuevamente, ¿están de acuerdo? Nos va a salir un factor negativo nuevamente, que va a ser este. Menos b sobre 2a multiplicado por menos va a dar más. Y sería b multiplicado por e a la menos b sobre 2a por t. Creo que así estaría a. Y como está multiplicado por menos b sobre 2a, sería más bien b cuadrada sobre a cuadrada, y este sería un 4. ¿Sí? Recordemos que tenemos acá este factor menos b sobre 2a. Al derivar este segundo término nos va a salir otro menos b sobre 2a. Por menos b sobre 2a nos da b cuadrada sobre 4a cuadrada. Ok, entonces pues esa sería la segunda derivada finalmente. Vamos ahora a reemplazarlo. Si podemos simplificar algunos términos, aquí podemos observar que aquí tenemos menos 1, perdón, menos b sobre 2a por b', y aquí también tenemos ese término, así que lo podemos simplificar la segunda derivada para ahorrarnos operaciones un poco más adelante, y lo podríamos escribir. Y menos un medio, pues simplemente nos da un entero. Así que esto sería menos b sobre a por b' por e a la menos b sobre 2a por t más b cuadrada sobre 4a cuadrada por b por e a la menos b sobre 2a por t. Bueno, pues ya tenemos y2, y2' y y2b'. Así que vamos a reemplazarlos en la ecuación. Voy a copiarlos. Ese sería el primer término. Ese tendría que ir multiplicado por a. No, perdón. Sí, este es el... Esto es y, es a. Recordemos, es por y2' más b por y2' más c por y2. Es la ecuación que vamos a escribir, así que primero necesitamos escribir a por y2'. Y y2', ahora sí lo voy a copiar, es esta parte. A ver si se copió todo, ¿no? Ok. Sería a por todo eso, más b por y2', y y2', ¿dónde estaba? ¿Dónde es todo esto?
de este lado. Perdón, ando haciendo todo esto para no volver a reescribir todo. Profe, ahí nada más se va a sustituir en la fórmula, ¿verdad? En la fórmula, no, en la ecuación. Ah, bueno, sí, en la ecuación. En la ecuación, sí. Y ahí está. ¿Sí? Recuerden, ya puse A, voy a poner el otro color. Ya puse A por Y2 biprima. Ahí está. Ya puse B por Y2 prima. Ya nada me falta la última parte, que sería más C, que multiplica a Y2 y Y2, como ya lo hemos definido por acá, es B por E a la menos B sobre 2A por T. Aquí lo voy a poner. Y eso debe ser igual a 0. Pues ahí está. Hemos reemplazado en nuestra ecuación diferencial, pues la Y por Y2. Y biprima por Y2 biprima y Y prima por Y2 prima. Ok, ahora, ¿por qué hicimos esto? Bueno, porque queremos encontrar si existe alguna función b de t que cumpla con esa condición. Si encontramos a b de t, ya encontramos nuestra segunda solución. Eso es lo que estamos haciendo, para que no se me vayan a perder. Si una vez que encontramos a b de t, ya podemos escribir nuestra segunda solución como b de t por nuestra primera solución. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en esta ecuación en la que ya hemos reemplazado a nuestra segunda solución, pues lo que queremos es despejar B, despejar si podemos encontrar cuál es B. Entonces, pues vamos a hacerlo. Ok, entonces tenemos que ir con cuidado. Este es un buen de ecuaciones, más bien de expresiones. Y podemos ver primero que en todos y cada uno de nuestros términos tenemos a la expresión e a la menos b sobre 2a por t. Y que una de las primeras cosas que pudiéramos hacer para empezar a simplificar esto es factorizar. Entonces vamos a factorizar a e a la menos b sobre 2a por t, que multiplica, vamos a poner aquí corchetes, que multiplica a por b' menos b sobre a por b', nada más b cuadrada sobre 4a cuadrada por b. ¿Sí? Eso sería a por eso. Luego más b, que multiplica a b' más, sería un menos acá, menos b sobre 2a por b. ¿Sí? Estoy haciendo esta parte. Y finalmente iría más c, que multiplica, no, más c, que multiplica a b nada más. Y eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces, bueno, ya se simplificó un poco nuestra expresión, pues factorizando e a la menos b sobre 2at. Y como pueden observar, pues aquí lo que tenemos es el producto de dos cosas.
A por B es igual a 0, donde A sería esta parte y B sería todo lo que está entre corchetes. Entonces, en esta ecuación A por B es igual a 0, ¿qué es lo que implica? Pues implica que A es igual a 0 o que B es igual a 0. En este caso, A, que es esta exponencial, sabemos que nunca va a ser igual a 0. Entonces, no hay de otra que B es igual a 0. Es decir, esta expresión que tenemos entre corchetes debe ser igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a... esa sería la conclusión, ¿verdad? Que Profe, A... Sí, perdón. nada más puede rectificar por qué A no puede ser igual a 0. Ok. A mayúscula es A por... Perdón. A mayúscula es igual a E a la menos B sobre 2AT. Y esta es una exponencial. ¿Sí? ¿Y cuál es la gráfica de una exponencial? Si el exponente es positivo, la gráfica sería así. Y si el exponente es negativo, ¿cómo es la gráfica? Pues en espejo con Y, Ok, esta con en X, algún momento cruza cero. no, Esta en algún momento cruza cero. no. Eso significa que para ningún valor de t, este término va a ser cero, nunca. ¿Está claro? Ok, ok. De otra forma, sabemos ya de hecho que una exponencial pues nunca puede ser cero. Eso fue lo que dije. ¿Vale? Ok. ¿Está claro? Así que lo único que puede ser cero acá es lo que está entre corchetes. Entonces, esta ecuación que tenemos acá implica que A, perdón, A por B' menos B sobre A por B' más B cuadrada sobre 4A cuadrada B más B por B' menos B sobre 2A por B más C por B es igual a 0. Y lo que queremos es despejar B. Eso es lo que andamos buscando, recuerden, encontrar quién es la función B de t. Ok, bueno, pues tenemos acá una ecuación diferencial de segundo orden en B y hay que ver cómo la resolvemos. Lo primero que tendríamos que hacer es ver si podemos, o más bien tenemos que simplificar, ¿verdad? Los términos semejantes. Vamos para hacer el producto. A por el primer término sería AB' menos B por B' más B cuadrada sobre 4A por B más B por V' menos B cuadrada sobre 2A por B más C por B. Eso debería ser igual a 0, ¿verdad? Veamos si aquí se simplifican las cosas. Tenemos acá unos términos que se cancelarían, ¿verdad? Este con este, pues, se cancelan. Bueno, no son iguales a 0. Se cancelan el uno con el otro. ¿Qué otra cosa? El B cuadrado sobre A por B. El B cuadrada sobre A por B. Pues no se cancela, ¿no? No se cancelan. Entonces tendríamos... Pero se puede simplificar. yo creo que sí lo podemos simplificar, ¿verdad? A ver, estaba viendo si es conveniente. Pero bueno, B cuadrada sobre 4A menos B cuadrada sobre 2A, ¿cuánto sería?
Pues sería menos, es un cuarto menos un medio, quedaría un cuarto, ¿no? Nos quedaría un cuarto, ¿ah? Menos b cuadrada sobre 4a, ¿no? Simplificando este con este. Eso va multiplicado por b. Y de una vez simplificamos con esto, que también tiene una v. Pues más c. Y eso es igual a 0. Ok, entonces esto lo he puesto a propósito así, porque aquí vamos a hacer un truco matemático. Vamos a factorizar acá el 4a. Si factorizamos el 4a, en este término, ¿cuánto nos quedaría? Voy a sacar 4a acá, como factor común. Entonces, de hecho, vamos a sacar el signo menos. Para quitarlo de ahí. Vamos a factorizar menos 1 sobre 4a. Así que aquí nos quedaría b cuadrada. ¿Y qué nos quedaría en el segundo? O dicho de otra forma, si sumamos estos dos términos, aquí nos quedaría 4a por c. ¿Están de acuerdo? Sí, si sumamos esos dos términos nos va a dar b cuadrada más 4ac dividido entre 4a. Todo con signo negativo. Ok, ahora, perdón, aquí este tiene que ser negativo para que se pueda factorizar este signo negativo, ¿no? Ok, con esto, fíjense, estamos resolviendo el caso en el que las raíces de la ecuación característica son 0. Eso significa, ya lo habíamos establecido previamente, que esto, b cuadrada menos 4ac, ¿les suena ese término? Es el radicando, ¿verdad? Radical. Este término es 0. Lo habíamos establecido al inicio, por ahí hice un paréntesis al inicio. Dije, bueno, ¿cuál es la condición que van a cumplir nuestros coeficientes? Bueno, que b cuadrada menos 4ac va a ser 0. Es el único caso, o es lo que va a cumplirse cuando las raíces sean iguales. Y bueno, entonces, si el segundo término es 0, aquí está, miren, b cuadrada menos 4ac es igual a 0, es lo que habíamos dicho. Entonces, pues lo que nos queda es pues que a por b' es igual a 0. Esa sería la ecuación. ¿Esto qué implica? Bueno, implica dos cosas, que el coeficiente a es igual a 0 o que la segunda derivada de b es igual a 0. De hecho, estamos hablando que sí, la segunda derivada de b es igual a 0. Pero si a es igual a 0, ¿qué es lo que sucede? A resulta ser el coeficiente líder, ¿verdad? En nuestra ecuación diferencial. Si A es igual a 0, pues entonces no tenemos una ecuación de segundo orden. Sería una ecuación de primer orden, sería BY' más CY. Pero estamos hablando que queremos resolver una ecuación de segundo orden. Entonces, no, obviamente A no va a ser 0. A es un coeficiente que es distinto de 0. Por eso estamos resolviendo una ecuación de segundo orden. Así que lo único que nos queda acá es que B' sea igual a 0. Ok, entonces tenemos una ecuación diferencial de segundo orden homogénea, lineal, que podemos resolver muy fácilmente. En este caso podemos utilizar integración. Vamos a, como la función b es una función de t, entonces
vamos a integrar con respecto a t, ambos lados. Aquí está medio chistoso, ¿verdad? Es un 0. Ok. ¿Cuál es la integral de b doble prima? Esa integral la podemos escribir como la integral de la derivada de b' de t. Así que sabemos que esta integral con esta derivada se cancelan, el resultado sería b'. ¿Ok? Ahora, la integral de 0. ¿Cuánto es la integral de 0? Una constante. Es una constante, efectivamente, ¿verdad? Porque sería la integral de 0 más c. Eso es la integral, porque es una integral indefinida. Siempre va a aparecer la suma de una constante. La integral de 0 es 0. Como es una integral indefinida, es 0 más c. Así que nos quedaría la ecuación b' es igual a c. Y después de esto podemos volver a integrar, ¿no? Porque lo que queremos encontrar es b. Así que nos quedaríamos con la integral de b', sería igual a la integral de c con respecto a dt, con respecto a t. Y bueno, aquí ya sabemos que la integral de b' es simplemente b y la integral de c pues sería t, ¿verdad? O más bien c por t más la constante, que le voy a poner otro nombre, que no se confunda, y va a ser k. Es una k. Y entonces, fíjense, hemos encontrado la función b de t de tal forma que b de t multiplicada por y1 de t sea una solución. ¿Sí? ¿Qué es lo que andábamos buscando? Así, nuestra y2, que habíamos dicho va a ser b de t por y1, pues ya la podemos escribir porque ya sabemos que b es una constante por t más otra constante multiplicada por y1. ¿Y recuerdan cómo era y1? E a la menos b sobre 2a por t. Entonces, con esto, pues ya tenemos dos soluciones que no son iguales y que se supone que serían suficientemente buenas. ¿Sí? ¿Por qué? Un poco más adelante lo vamos a poder demostrar. Ahorita vamos a tomar por hecho que efectivamente estas dos soluciones son suficientemente buenas. Si eso es cierto, entonces ya podemos escribir nuestra solución general para esta ecuación diferencial que está acá, AY' más Y' más CY igual a 0. Tendría como solución, para el caso de que las raíces de la ecuación característica sean iguales, la solución pues vendría dada de esta manera. Y de t sería igual a una constante C1 por Y1 más una constante 2 por Y2. Eso es lo que nos establece nuestro principio de superposición. Así que nuestra función y de t sería C1 por E a la menos B sobre 2A por T más C2 que multiplica a C por T más K por E a la menos, menos B sobre 2A por T. Y bueno, podemos hacer aquí alguna simplificación. Y de t
una simplificación con esas constantes. Multiplicamos C2 por C de t y C2 por C de t, pues va a ser una sola constante, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, ¿cuánto vale C? Pues es desconocido. ¿Cuánto vale C2? Es desconocido. Puede ser cualquier valor, así que C2 por C es cualquier valor y C2 por K, pues también pudiera ser cualquier valor, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es esto, reescribirlo de manera simplificada, así, y este C2 por K multiplicado por E a la menos B sobre 2AT se puede simplificar con esto. ¿Están de acuerdo? Así que nuestra función en general, solución, sería una constante, vamos a llamarle S1, por E a la menos B sobre 2AT, más otra constante, C2, por T, por E a la menos B sobre 2AT. Esa sería nuestra solución general. Y esto, ahora sí, lo podríamos utilizar como una fórmula. Hemos terminado. ¿Sí? Entonces, cada vez que la ecuación característica de una ecuación de segundo orden homogénea nos dé raíces iguales, la solución y de t, la solución general, sabemos que es C1 por E a la RT más C2 por T por E a la RT, donde R pues es la solución que es la misma, ¿no? Por aquí la voy a poner. Entonces, y de t es igual a C1 por E a la RT más otra constante por T por E a la RT. Entonces es muy, muy similar a la que teníamos para el primer caso. La única diferencia es que hemos agregado por ahí una T. ¿Lo ven? Y bueno, para escribir esa cuestión tan simple de agregar una T, pues hemos hecho todo este desarrollo para poder encontrar una forma de expresar una solución utilizando el principio de superposición, partiendo del hecho de que solo teníamos una solución, porque las raíces son iguales. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hicimos? Pues supusimos que la segunda solución pudiera ser un múltiplo de la primera solución. ¿Sí? La primera solución, y1 de t, multiplicada por una función misteriosa, b de t, y pues lo que hicimos fue ver si podíamos encontrar o determinar esta función b de t. Fue todo lo que hicimos y al final de cuentas pudimos encontrar que la solución se expresaría de esta manera. Ok, entonces pues se concluye a que ustedes se aprendan esta fórmula y la utilicen básicamente. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, la de color azul, ¿verdad? La de color azul, sí, efectivamente. La voy a copiar por acá. Es esta. Entonces vamos a ponerla. Bueno, lo escribo. Entonces esta es la solución.
Ok, eso se le conoce en el caso de raíces dobles. Lo que es lo mismo en el caso que las raíces resultan ser la misma. Las raíces de la ecuación característica. Bueno, entonces vamos a resolver un ejemplo, ya que tenemos la información rápidamente. Y vamos a suponer esta ecuación y' menos 4y' más 4y es igual a 0. Y se nos dan condiciones iniciales. Y en 0 es igual a 12 y y' en 0 es igual a menos 3. Ok, establecemos primero nuestra ecuación característica, que sería r cuadrada menos 4r más 4 es igual a 0. Encontramos nuestras raíces, podemos factorizar o podemos aplicar directamente la fórmula general. Van a ustedes a entender poco a poco que lo primero que siempre hay que hacer es ver si es un binomio cuadrado perfecto. Si recuerdan, sacamos raíz de esto, que en este caso sería raíz de 1, sacamos raíz de esto, que en este caso es 2, los multiplicamos y luego lo duplicamos, ¿verdad? 2 por 2, 2 por 1 por 2, pues sería 4, que resulta ser el coeficiente de R. Entonces, esto sería un binomio cuadrado perfecto. Entonces, regularmente cuando vayan a resolver una ecuación característica, lo primero, una ecuación con un polinomio de segundo orden, en general, siempre vean si se trata de un binomio cuadrado perfecto como paso número 1. Paso número 2, vean si lo pueden factorizar. Y último paso, pues apliquen la fórmula general. Y si no se quieren romper la cabeza, siempre utilicen la fórmula general y se acabó. Es el camino más largo, pero siempre va a ser seguro. Entonces, pues, este es un trinomio cuadrado perfecto y se factorizaría como r menos 2 al cuadrado es igual a 0. Y con esto pues ya vemos que efectivamente las raíces serían iguales. En este caso, R1,2 pues es igual a 2. Las dos raíces resultan ser un 2. Y con esto ya podemos escribir nuestra solución general. Y de t sería a una constante por e a la 2t más otra constante por e a la 2t. Perdón, me faltó aquí una t, ¿no? T por e a la 2t. Y ahí está. Esa es nuestra solución general. Bueno, tenemos un problema de valor inicial, habíamos dicho, nos dieron condiciones iniciales. Entonces, pues necesitamos aplicar las condiciones iniciales, como se está aplicando una de ellas en y'. Necesitamos obtener la primera derivada de y. Pues obtenemos la primera derivada de este término sería 2 veces C1 por e a la 2t, más derivada del segundo término, que tendríamos pues un producto, ¿verdad? Entonces sería la derivada del primero, vamos a suponer que la primera función es t, entonces sería C2 por 1 por e a la 2t, más C2 por t por la derivada del segundo, que sería un 2 acá, ¿no? Y ahí está. Ahora evaluamos en 0 a y de t y a y' de t. Entonces, y en 0 sería igual a C1 más C2 por 0, que sería 0. Así que esto nos quedaría C1 es igual a 12, ¿no? Aplicando la condición de que y evaluado en 0 debe ser igual a 12. Y ahora aplicamos
o más bien evaluamos y' en 0. Es decir, vamos ahora a evaluar esto en 0, que sería 2C1 más C2. Y este término sería un 0. Esta es una T que vale 0. Y eso debe ser igual a menos 3. Ok, pues ya conocemos el valor de C1. Aquí está dado. Entonces lo reemplazamos en la segunda ecuación. Simplemente escribimos 2 veces C1, que sería 2 por 12, más C2 debe ser igual a menos 3. Esto implica que C2 es menos 3 menos 24, lo cual es menos 27. Entonces C2 es igual a menos 27. Y bueno, con eso ya podemos escribir nuestra solución particular a nuestro problema de valor inicial como 12 por e a la 2t menos 27t por e a la 2t. Ok, entonces, pues como pudieron observar, es bastante sencillo pues resolver una ecuación diferencial de segundo orden homogénea lineal con coeficientes constantes para el caso en el que la ecuación característica tiene dos raíces iguales. Sus dos raíces son iguales. Simplemente utilizamos una expresión similar al primer caso, solo que el segundo término lleva un factor de t. Y ya quedó. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, hasta el momento. No me preguntas. Profe, R1 y R2, que estaba ahí en el ejemplo, ese por el momento no lo estamos ocupando, ¿verdad? O sea, fue para comprobar. ¿Cuál? R1 y R2, perdón. ¿Cuál, perdón? ¿Sí se vio que lo marqué, profe? Ajá. Sí, pues las dos raíces son la misma, son el 2. Ah, ok, ok. Y ese 2 aquí está, mira. Ah, ya vi, profe. ¿Sí? La Sí, sí. solución es C1 por E a la RT. Pues ya no se pone R1 o R2 porque pues, son la misma. Dijimos R1 es igual a R2 es igual a R. Entonces C1 por E a la RT más C2 por T por E a la RT. Esa es la fórmula. ¿Sí? Aquí la pusimos, mira. ¿Sí? Y R1 es igual a R y R2 también es igual a R. Es esta R. Ah, ¿Ok? ok. ¿Sí? Ya. Claro. Gracias, profe. Vale. Bueno. Este, otra cosa que yo les quería mencionar el día de hoy. Bueno, ya están todas sus tareas calificadas, ya están todos sus quizzes calificados. Ya se tienen los resultados de su examen. Con eso, pues ya se tiene sus calificaciones. Aquí lo que yo quería platicar con ustedes es, ahorita les muestro cómo se los entrego. Bueno, les pongo ahí por Remind toda su línea de calificaciones. Miren por aquí. Déjenme poner esto.
Perdón, Alejandro, voy a tomar tu caso como ejemplo, para no mostrar aquí todas las calificaciones. Les voy a mandar copia de esto a cada uno de ustedes. Y miren, aquí vienen primero sus tareas. Por ejemplo, Alejandro tiene 100, 100 y 0 en esta tarea, con un promedio de 66.7 para las tareas. Después vienen los quiz que hemos tenido. Y bueno, aquí viene el promedio de los quizzes que hemos hecho. Y bueno, finalmente la calificación del parcial 1. ¿Sí? Entonces, les voy a enviar, pues, este renglón, bueno, estos dos renglones, para que sepan de qué se trata, para que revisen sus evaluaciones, tareas, quizzes y parcial. Si tienen una duda, pues por ahí me envían un mensaje. Ahora, lo que les iba a comentar es lo siguiente. Si se han fijado, lo que no lo mencioné muy rápidamente al inicio, en la parte de evaluación de nuestro curso, déjenme ver. En la parte de evaluación de nuestro curso, si le dan clic ahí en evaluación, está de esta manera propuesto. Miren, para el 100% de nuestra calificación, pues el 10% son las tareas. Estas son las tareas de todo el curso. ¿Sí? Las actividades que vayamos realizando van a ser 10 puntos. Los quizzes son 10 puntos, son los quizzes de todo el semestre. ¿Sí? Al final sacamos un promedio de todos los quizzes y ese promedio va a representar el 10% de la calificación. Lo mismo para las actividades y para las tareas. Los exámenes parciales, que son 2, son el 40% de la calificación y el examen final son 30 puntos. De esa manera se van a formar el 100% de nuestra calificación final. ¿Ok? En un curso típico, para el primer parcial, regularmente se estaba haciendo de obtener un porcentaje de tareas, un porcentaje de quizzes o actividades y un porcentaje el examen parcial en sí. Y de ahí se obtenía la calificación parcial. En este caso vamos a ir llevando un acumulado de promedio de tareas, promedio de actividades y quizzes, promedio de exámenes parciales y bueno, eso nos va a arrojar una calificación al final. Entonces, solo quiero que estén conscientes de que así es como se va a llevar la calificación al final. Así que ahorita me toca capturar los resultados de el parcial. Entonces, esa parte que son 40 puntos del final. Entonces, en su calificación del primer parcial, les voy a poner nada más la del examen. ¿Sí? Pero al final, recuerden, las dos calificaciones que voy a capturar en los parciales, parcial 1 y parcial 2, esas dos calificaciones se van a promediar y el promedio se va a multiplicar por 0.4. ¿Sí? El promedio de las dos calificaciones que vamos a tener capturadas en sistema solo representan el 40% de la calificación final. ¿Sí? Lo demás, el 30% que resta, sería 10% promedio de las tareas. El otro 10% serían actividades y 10% el promedio de los quizzes de todo el semestre. Y ya 30 puntos el examen final. ¿Está claro? Sí, ¿Tiene profe. alguna pregunta? No, yo no tengo ninguna pregunta. Ok, gracias. ¿Los demás? Yo sí, profe, pero quisiera tratarla personal. No sé si le llegó un correo que le mandé. ¿Y quién eres, perdón? Samuel Moreno. Samuel. Sí, claro. Ahorita si quieres terminando,
te quedas. Ok, profe. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, profe, pero igual es sobre un correo que le había enviado, pero es rápido, igual. Ok. ¿Quién eres, perdón? Alfredo White. Ok, también te quedas ahorita y hacemos unos breakout rooms. Sí. Bueno, entonces, nada más para que quede claro nuevamente, ahorita lo que capturaría sería el resultado del examen parcial. Pero recuerden, a lo mejor en el examen parcial les fue bien, pero en las tareas o en los quizzes no les fue bien. ¿Eh? Así que no se vayan a ir con la finta de que, pues yo voy súper bien y al final voy a sacar 90 y pues resulta que al final tienen 75, tienen 80 y van a decir, oye, ¿cómo es posible que en el primer parcial tengo 90, en el segundo parcial tengo 93 y mi calificación final es 75? ¿No? Bueno, pues es que no conseguiste de los 30 puntos de tareas, actividades y quizzes, pues solo conseguiste 10. Del examen final de los 30, pues solo conseguiste 20. Entonces, pues esa es tu calificación. ¿Vale? Ok, entonces en un momento les envío su avance de calificaciones. En tareas les estoy juntando actividades y quizzes, porque de los quizzes algunos han sido quizzes como tal y otros en realidad han sido actividades en clase, si lo recuerdan. Entonces, por eso se los estoy juntando, actividades y quizzes en uno solo, que serían 20 puntos. Y las tareas sí las estoy dejando por aparte. Entonces, ahí se las voy a mandar para que lo revisen y lo tengan en cuenta. ¿Ok? Pues bueno, entonces, a ver, pues me quedo con las personas que ahorita me comentaron. Samuel primero. Te voy a mandar un breakout room y ahí lo platicamos, ¿va? Sí. Pero ya nos podemos retirar, profe. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Órale, pues. Gracias, prof. Bye. Sí, profe. Profe, una pregunta, cuando mande las calificaciones, después habrá como para checar si tenemos duda en algo. Sí, claro. Sí, les comenté, me envían rápidamente un mensaje ahí por Remind. Ok. Gracias, profe. Vale. Ok, Samuel, ¿te puedes ir al breakout room? Samuel, ¿estás ahí? Ok, Alfredo, ¿te puedes ir al room, por favor? Bueno. Hola. Oye, perdón, nada más